Muy buenas, hoy vamos a desgranar la nueva guía de dislipidemia de la ACC y la ACHA para 2026. Es un documento que de verdad viene con cambios muy importantes que van a impactar directamente nuestro día a día en la consulta, así que vamos a ver cuáles son esas actualizaciones clave que tenemos que empezar a aplicar ya. El plan de hoy es repasar 5 áreas fundamentales. Primero, el nuevo enfoque general. Después, cómo vamos a recalcular el riesgo de nuestros pacientes. Tercero, una gran noticia, vuelven los objetivos de tratamiento. Cuarto, cómo personalizar todavía más la atención. Y para terminar, un resumen con los cambios más potentes. Venga, pues vamos al lío. El primer cambio es, yo diría, conceptual, y es algo que se ve ya desde el propio título de la guía. Dejamos de centrarnos exclusivamente en el colesterol para adoptar una visión mucho más amplia. Fijaos en el detalle, pasamos de manejo del colesterol en sangre a manejo de la dislipidemia. Y esto que podría parecer un simple cambio de nombre, no lo es en absoluto. Es de hecho todo un cambio de paradigma en cómo entendemos el riesgo cardiovascular. La clave aquí es que ya no hablamos solo de colesterol LDL. Ahora se mete en el mismo saco, y con toda la razón, a los triglicéridos y a la famosa lipoproteína A. ¿Y por qué? Pues porque la evidencia es ya abrumadora. Todas estas partículas juegan un papel en el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y ahora, atención, porque llegamos al que es probablemente el cambio más gordo de toda la guía en lo que a prevención primaria se refiere. Cambiamos la forma de calcular el riesgo. Así que decimos adiós definitivamente a las viejas ecuaciones PCE. Esta es la pregunta del millón para nuestra práctica diaria. Y la respuesta, por suerte, está en una herramienta nueva que es mucho más precisa y actual. Es que la diferencia es brutal. Las nuevas ecuaciones Prevent se basan en datos de más de 3 millones de personas, una barbaridad comparado con las 25.000 de antes, y son datos mucho más modernos. ¿Qué significa esto? Pues que la calibración es infinitamente mejor y nos da una foto mucho más fiel del riesgo real de la gente que vemos hoy. Claro, y esto tiene una consecuencia directa, que es súper lógica. Como las nuevas ecuaciones Prevent dan en general riesgos más bajos, pues los umbrales para intervenir también bajan. Por ejemplo, ahora el riesgo que consideramos límite empieza en el 3%, en lugar del 5% de antes. De esta forma nos aseguramos de tratar a un número parecido de gente, pero eso sí, mucho mejor seleccionada. Y para que todo esto sea fácil de aplicar en la consulta, la guía nos propone un marco muy sencillo de 3 pasos, con una regla mnemotécnica fácil de recordar. CPR, por calcular, personalizar y, si hace falta, reclasificar. Este esquema lo deja clarísimo. Primero, se calcula el riesgo a 10 años con Prevent. Segundo, se personaliza la conversación con el paciente. Se tienen en cuenta otros factores de riesgo. Y tercero, si todavía hay dudas, sobre todo en esos pacientes de riesgo límite o intermedio, pues se puede reclasificar con otras pruebas. Vamos con otro bombazo de la guía. Algo que la verdad muchos echábamos de menos en la práctica clínica. Vuelven los objetivos de tratamiento. Después de que la guía de 2018 los eliminara, la de 2026 los trae de vuelta. Y además, bien claritos. Es que la guía lo dice así, tal cual, con estas palabras. Se acabó eso de hablar de estatinas de alta o moderada intensidad sin tener una meta clara. Ahora volvemos a tener cifras, números a los que apuntar, lo que nos va a facilitar muchísimo guiar y ajustar el tratamiento. Y aquí los tenemos. Esta tabla lo resume muy bien. Por ejemplo, en prevención primaria, si el riesgo a 10 años es del 10% o más, el objetivo de LDL es bajar de 70. Y ojo, para los pacientes de muy alto riesgo, los que ya han tenido un evento, el objetivo es todavía más estricto, por debajo de 55. Por fin, objetivos claros y medibles. Bueno, sigamos. ¿Cómo nos ayuda la guía a personalizar más el tratamiento? Sobre todo en esos casos que siempre nos generan más dudas, esos pacientes que están ahí, en el límite, y no sabemos bien qué hacer. Esta situación la vemos todos los días en la consulta, ¿a que sí? Ese paciente con un riesgo límite o intermedio que duda sobre si empezar ya con el tratamiento farmacológico o no. ¿Qué hacemos en esos casos? Pues aquí la guía es tajante. Calculamos el riesgo con PreventSEP, lo hablamos con el paciente, y si seguimos con la duda, la herramienta que nos recomienda es el score de calcio coronario, el CAC. Es la prueba de elección para afinar el riesgo y tomar una decisión con mucha más seguridad. Y aquí viene otra novedad importantísima. La guía por primera vez nos da objetivos de tratamiento según el resultado del score de calcio. Es de cajón. A más calcio en las coronarias, más agresivos tenemos que ser con el LDL. Esto es personalizar el tratamiento a un nivel que no habíamos visto antes. Otro tema que por fin entra con fuerza en la guía, la lipoproteína A o LPA, como la conocemos todos. Por primera vez tenemos recomendaciones claras sobre qué hacer con esta partícula.
Vale, el número que tenemos que memorizar es 125 nanomoles por litro, o lo que es lo mismo, 50 miligramos por decilitro. Si un paciente está por encima de eso, tiene la LPA elevada. Y aunque todavía no tenemos un fármaco específico para bajarla, la recomendación es clara. Hay que ser súper estrictos con el control del resto de factores de riesgo modificables. Venga, y ya para ir cerrando, vamos a hacer un resumen súper práctico. Los puntos clave, la chuleta que nos tenemos que llevar a la consulta mañana mismo. A ver, resumiendo, ¿con qué nos quedamos? 1. Usar siempre Prevent para calcular el riesgo en primaria. 2. Apuntar a objetivos claros de LDL y no HDL. 3. Si hay dudas, tirar del score de calcio. 4. Medir la LPA y si está alta, controlar a tope el resto de factores. Y 5, y esto que no se nos olvide nunca, la base de todo sigue siendo el estilo de vida. La verdad es que esta guía es un paso de gigante hacia una medicina mucho más precisa y personalizada. Y nos deja una pregunta en el aire, ¿no? Ahora que tenemos estas herramientas, ¿qué será lo siguiente? ¿La integración de la genética, nuevos biomarcadores, terapias aún más dirigidas? El futuro de la prevención cardiovascular, desde luego, tiene una pinta apasionante.